Bienvenidos a la entrevista en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Una cruzada contra la ideología woke. Eso es lo que ha planteado el presidente argentino Javier Milei en la cumbre de Davos. Aunque la definición de woke puede ser objeto de debate, no hay duda de que el término trata de describir un movimiento de izquierda asociado a las reivindicaciones de las minorías y a la justicia social. Sin embargo, para Milei, lo woke es una amenaza para la civilización occidental, un cáncer que tiene que ser extirpado. Milei anunció una alianza con líderes afines como Elon Musk, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, entre otros, para luchar contra el estatismo, el socialismo cultural y las políticas woke. A ellos y a los líderes reunidos en el Foro Económico Mundial pidió volver al liberalismo radical como solución a los problemas económicos y políticos globales. Analizamos este tema hoy con Andrés Malamud, politólogo y analista argentino especializado en política comparada y relaciones internacionales. Es investigador además en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Ha escrito sobre democracia, integración regional y populismo. Andrés, bienvenidos a nuestro programa. Gracias, Silvia. Un placer estar con vos. Igual, me gustaría comenzar, Andrés, con algunas precisiones. La palabra woke se ha utilizado de forma crítica, a menudo por personas de tendencia conservadora o descontentas con la izquierda. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo se define el wokeismo en términos ideológicos y políticos? Hay dos maneras. Una para los propios que inventaron el término y otra es para aquellos que lo usan despectivamente. Los que lo inventaron significa que están despiertos, que se dieron cuenta de las desigualdades y las subordinaciones y luchan contra ellas. Los que son despectivos con el término lo asocian con todo lo que les parece mal. Pero hay una palabra que alcanza: progresismo. El progresismo esconde la cultura de la cancelación, lo que los críticos llaman el feminismo exacerbado, el pensamiento políticamente correcto, todo aquello que ya no reivindica a las grandes mayorías, sino a las pequeñas identidades minoritarias que se forman como un collage. El wokeismo, para los que lo usan hoy, es un insulto. Es un insulto que define al enemigo. Y el enemigo es aquel que no busca satisfacer las mayorías, sino las minorías. Muchas de ellas, todas juntas. Y acá es interesante destacar que el feminismo no es una minoría, pero la gente que ataca el wokeismo lo coloca como si fuera, y asocia feminismo con LGBT. Este fue el discurso de Milei, en el que mezcló todo en la misma bolsa. Bueno, ya sabemos quiénes atacan al wokeismo. Sin embargo, tú hablas de los que lo crearon. ¿Quiénes los crearon? ¿Existen fundamentos, además históricos o políticos, que respaldan la afirmación de Milei que dice que el wokeismo es una amenaza para la civilización occidental? En la visión de esta gente que critica el wokeismo, sí es una amenaza, porque ellos lo que ven es la declinación de Occidente. Y es cierto que Occidente está declinando en términos relativos, porque declina demográficamente, porque hay gente teniendo hijos en África y en Asia, y mucha menos gente teniendo hijos en Europa y en América. Y declina tecnológicamente, siempre en términos relativos, porque la tecnología de Oriente hoy está superando la de Occidente. Cuando la inteligencia artificial china supera a la de Estados Unidos, se cae el precio en bolsa de la compañía más cara del mundo, Nvidia. Así que lo que estamos viendo es que hay un hecho que es indiscutible. En términos relativos, Occidente declina. Esta gente le adjudica la responsabilidad no a la reducción demográfica, no al retraso tecnológico, sino a una ideología en particular que no lucha contra el adversario, o algunos dirían contra el enemigo. Y esta gente, los liberales extremos, asocian al enemigo con el comunismo. En parte porque siempre tuvieron al comunismo como enemigo, en parte porque siguen definiendo a China como comunista. La propia China se define como comunista. Entonces ellos colapsan todos sus miedos ideológicos, sus miedos decadentistas, sus miedos tecnológicos y sus miedos demográficos en un enemigo y le ponen una palabra que simplifica la lucha. Todo esto se ve también en la cuestión de la inmigración, que en América Latina no tiene la misma connotación que en Europa o que en Estados Unidos. En América Latina emigramos. En Estados Unidos y Europa inmigran, sienten la inmigración, la gente que viene de afuera, la gente diferente. Y consideran que woke es aquel que tolera a los diferentes que nos vienen a sustituir. Es otra teoría que esta gente de derecha considera que es verdadera, la teoría de la sustitución. No es cierto que haya un plan para sustituir a la población occidental. Sí es cierto que los occidentales nos reproducimos a una baja tasa y por lo tanto mucha gente pobre que nace en otros lugares del mundo viene a buscar trabajo en Occidente.
Y si no fuera por ellos, la economía occidental no funcionaría. Claro, tú, bueno, has tocado muchos puntos importantes. Yo sigo con el planteamiento de Milei, que compara esta ideología woke con una epidemia, con un cáncer que debe ser extirpado. Y tú hablas de una respuesta al miedo. ¿Es realmente el miedo? ¿A eso obedece esta reacción tan radical de Milei contra el wokeismo? ¿O el wokeismo ha jugado un rol muy importante también, por ejemplo, en la política alemana, en la política argentina, perdón, y por eso esta reacción de Milei? El wokismo, esta gente que lo critica, lo ve como claudicación. El wokismo son los occidentales que aceptan ser sustituidos por extranjeros, por bienes extranjeros o por pobladores extranjeros. Milei es un bicho raro, porque en Argentina en particular y en América Latina en general no existe este miedo masivo a la inmigración, como en Europa y en parte de Estados Unidos. Él se asocia a un discurso que no le pertenece. Y además, Milei es liberal, libertario, no quiere aranceles y tarifas, no quiere proteccionismo económico. En esto él se distingue de todos los demás. Lo que él hizo en Davos probablemente fue darle un mensaje a su familia global, a su familia universal, a Trump, a Netanyahu, a Orbán y compañía, de que él pertenecía. Pero en este aspecto él se parece más a, fíjate qué ironía, a Elon Musk que a todos los demás. Porque Elon Musk es un inmigrante y además defiende la inmigración. Porque es a través de inmigrantes, sobre todo altamente formados, como los que vienen de la India, que él prospera con sus empresas, con sus industrias. No existiría Big Tech si no fuera por los ingenieros producidos en la India. Entonces tenemos acá una interna muy interesante de ver. Milei cuando mira a Trump y le dicen, Trump es proteccionista y vos no, ¿cómo están juntos? Milei lo justifica diciendo, Trump no es proteccionista por la economía, es proteccionista por la geopolítica. El proteccionismo es una herramienta para competir contra China, para combatir contra China, no para prosperar económicamente. Pero no lo alcanza a explicar porque todos saben que el proteccionismo de Trump va a llevar a menos productividad y más inflación, que es económicamente ineficiente. En estas líneas internas, en estas fisuras que amanecen, podemos ver el futuro de este grupo. Andrés, pareciera entonces, por lo que tú dices, que se trata más bien de la vieja lucha entre la izquierda y la derecha, esta vez con posturas radicalizadas, ¿no? Se podría ver de esa manera. Lo interesante es que dentro de esta derecha tenemos estas dos perspectivas. Una que es liberal, y sabemos que en inglés liberal significa de izquierda. En este caso son liberales en lo económico, pero al ser liberales en lo económico proponen la libre circulación de mano de obra, es decir, que la gente pueda circular entre países y mercados. Y la otra que es conservadora, reaccionaria. Las mezclan, pero en el momento en que no se ponen de acuerdo respecto a la inmigración, tenemos acá un punto por el cual se infiltra la lucha política que viene, que no es entre derecha e izquierda, sino dentro de la derecha para definir qué significa cerrarse al mundo, qué significa el nacionalismo y el proteccionismo, cuando sin inmigración estas economías de Occidente no crecen. Claro, pero no se habla solamente, o Milei no habla solamente de migración, ¿no? Él está también hablando de género, está hablando del aborto, está hablando también del grupo LGBTQ, así que es mucho más amplio, ¿no? Así es. Para muchos esto fue un error de cálculo, porque de hecho hubo una reacción negativa en la opinión pública argentina. Es una sociedad relativamente secularizada y muy liberal en las costumbres. Milei es liberal en la economía, la sociedad argentina ya es liberal en las costumbres. Y lo más importante es que parte de esta sensación negativa sobre lo que Milei dijo fue de sus propios votantes. Es la segunda vez en un año que Milei toma una decisión o hace declaraciones que afectan negativamente con sus votantes. Primero, el año pasado, cuando intentó desfinanciar la universidad pública. Sus votantes son jóvenes, estudian o quieren estudiar en la universidad pública, no quieren que la desfinancien. Y ahora cuando ataca la libertad de costumbres, sus votantes son jóvenes, tienen libertad de costumbres, no tienen ningún problema con la orientación sexual. En ambos casos, él reculó disimulando, dio marcha atrás diciendo que aceleraba hacia adelante. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo un discurso sobre costumbres cuando su éxito es la economía? Hay dos explicaciones complementarias. Una para agradar a Trump, la otra para agradar a su base social. La segunda fue un fracaso. Tú hablas del grupo de Trump, el grupo de Elon Musk, el grupo de Meloni, y allí está Javier Milei. El presidente se ve a sí mismo como una punta de lanza de una renovación política y económica global. Junto con estos líderes, además de Orbán, por ejemplo, se propone terminar con la hegemonía de la izquierda. ¿Cuán peligroso, Andrés, están siendo estos radicalismos para el debate democrático y qué consecuencias puede tener esta alianza?
Es otra excelente pregunta, porque en el discurso Milei es uno de los más extremistas. En la práctica es uno de los menos extremistas. Ejemplos concretos. Cuando Trump y Bolsonaro, del que a veces nos olvidamos, perdieron las elecciones, movilizaron a su gente para tomar el Congreso. En el caso de Brasil, también el Palacio Presidencial y la Corte de Justicia. Y hubo muertos. En Argentina estas cosas no pasan. Milei pierde elecciones en el Congreso, negocia y después gana. Negocia permanentemente con las instituciones que deplora. Y parece aceptar los resultados negativos. A diferencia de Bolsonaro y de Trump, Milei no tiene fuerzas armadas que lo puedan ayudar en un intento autoritario. Por lo tanto, el discurso de Milei es muy agresivo, algunos dirían violento. La práctica de Milei es mucho más tolerante con las instituciones que la de Trump y Bolsonaro. Volviendo a Argentina, Milei ha endurecido su postura contra las políticas de género, negando además la desigualdad salarial, como tú decías, cuestionando la existencia del feminicidio, mientras su gobierno avanza en la eliminación de esta figura del Código Penal. ¿Qué consecuencias podría tener esto para Argentina? ¿Cómo se está llevando a cabo ese plan de Milei? Tema clave. En Argentina no existe la figura del femicidio. Matar a un hombre o a una mujer tiene la misma pena. Lo que hay es un agravante si el homicidio acontece en un contexto de violencia de género. Si en el hogar el hombre tiene asimetría de poder y abusa de ese poder para matar a la mujer. El gobierno de Milei primero propone acabar con este agravante y después se arrepiente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente presa por haber cometido homicidios en contexto de violencia de género. Es decir, en general, maridos que matan a sus parejas mujeres. Y si esta gente sale a la calle libre porque se benefician de una reducción de la sentencia, la base electoral de Milei no va a estar contenta, va a estar enojada. El electorado de estos líderes lo que quiere es más gente presa, no menos. Que los asesinos queden libres porque se bajó la condena, aunque sea en honor a la eliminación del femicidio, les patea en contra. Por eso, a pesar de su discurso en Davos, no está avanzando con una política en ese sentido. Cada vez que Milei habla, recibe feedback. El feedback en este caso fue negativo y por lo tanto es probable que sus palabras queden en eso, no en acciones. Bueno, ya lo estamos viendo en la calle, ¿no? Miles de personas se manifestaron el sábado en Buenos Aires contra Milei por su discurso sobre el feminismo y la comunidad LGBTQ. ¿Cuánto apoyo tiene la batalla anti-woke de Javier Milei en Argentina? No tiene mucho apoyo. Y sobre todo no tiene apoyo incluso entre sus electores jóvenes. Pero Argentina es un país federal. Y el sector secular que marcha, por supuesto que está distribuido por todos lados, pero está concentrado en los grandes centros urbanos. Milei tiene mucho apoyo en las periferias territoriales de Argentina, donde naturalmente las personas son más conservadoras. Entonces, a él no le gusta que le marchen en contra de la ciudad de Buenos Aires, pero esa marcha no tiene mucho significado político porque él igual pierde la ciudad de Buenos Aires. De hecho, Milei perdió las dos Buenos Aires, ciudad y provincia, y ganó las elecciones presidenciales en el interior del país. Y él apuesta a seguir ganando en el interior. Por lo tanto, cuando él hace encuestas, las hace bien, saliendo de la capital federal. Y es en el interior donde sigue teniendo mucho apoyo, porque su proyecto económico se basa en explotar las riquezas que están allá. ¿Por qué cuento esto? Porque su lucha cultural está relacionada con su desempeño económico. Mientras Milei tenga éxito en mantener el dólar bajo y los precios estables, va a poder dar la batalla cultural ante el micrófono. En el momento en que se disparen los precios o se dispara el dólar, es algo que en Argentina pasa con frecuencia y termina muy mal, no le va a importar a nadie la batalla cultural. Todo eso va a quedar tapado por el fracaso económico. La única condición por la cual Milei puede decir las cosas que dice es porque la economía con él está mejor que antes. Si falla esta condición, todos los discursos de Milei van a pasar al olvido. Es decir, que esta cruzada contra la ideología woke puede quedar en nada. Sí. Milei es un economista, el primer economista elegido para liderar el país, porque la gente lo que busca es una solución a los problemas económicos. Él no fue electo para liderar una batalla cultural. Hay un 30% de electores argentinos que les gusta. Lo que diga Milei está bien, pero él ganó con el 56%. Casi la mitad de los que lo votaron quieren que resuelva los problemas económicos. Le toleran la batalla cultural, no simpatizan con ella. Se la toleran mientras la economía rinda. Este es el desafío de Milei. Por eso sorprende que no lo haya comentado en Davos, porque tiene cosas para mostrar en la economía. En la batalla cultural, no muchas. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Era Andrés Malamud, politólogo, analista argentino, especializado en política comparada y relaciones internacionales. Gracias, Andrés.